Este es el SUV de 7 pasajeros más vendido de Chevrolet y uno de los más vendidos del país porque muchas familias les parece un buen valor por su dinero. Pero además de el gigantesco tamaño, el gran espacio y la comodidad, hay varias cosas aquí afuera que te quiero comentar. Hay luz de conducción nocturna con tecnología de proyección, faros de niebla acá abajo y luz de conducción diurna con tecnología LED. Esto cambia de blanco cuando estás conduciendo y amarillo cuando pones la direccional o las luces de emergencia. Tiene como este difusor de aire en un acabado tipo fibra de carbono que le da ese look más juvenil y deportivo. En el interior hay cosas que ninguna otra de su segmento y rango de precio tiene. Entra el pie, entra la cadera y la cabeza se agacha tantito, solo muy poquitito. Primero que nada, la pantalla es vertical. Son algo que regularmente vemos en la gama premium de vehículos y es enorme, con las ventilas de aire acondicionado grandes a los lados. Pongo reversa, obviamente hay cámara de reversa, pero no es si hay o no, es cuántas hay. Tenemos 3 cámaras, podemos poner la vista horizontal de la parte trasera con pautas dinámicas, la vista 360 grados por este lado y luego la vista lateral para facilitarte la vida. Además, puedes ajustar qué cámara quieres aquí, cámara frontal o cámara trasera. Otras cosas que llaman la atención es la distribución del espacio. La posición de conducción es muy cómoda y la altura arriba de la cabeza es generosísima. Además, el timón o volante tiene ajuste de altura, pero no hay ajuste de profundidad. Bueno, lo compensa con el pantallón y otras cosas. Además, presionando este botón, hay techo panorámico enorme con tratamiento tintado para reducir la radiación solar en el interior del vehículo. Lo primero que tienen que saber es que Captiva tiene 2 modos de manejo: Drive regular y Sport acá abajo. Además de los modos de manejo, hay 2 usos de la transmisión y te los explico más adelante. El modo Drive regular, como ya hemos visto en muchos vehículos, tanto de Chevrolet como otras marcas, regula o gobierna el pedal de acelerador, absorbe el mal hábito y las revoluciones se quedan exactamente iguales. Esto porque el principal asesino del rendimiento de combustible es el mal hábito del conductor. Luego está el modo Sport. En el modo Sport, aquí yo ya presiono y las revoluciones se quedan arriba. El tema que yo tengo con el modo Sport de Captiva es que el pedal de acelerador te da la respuesta contundente de la mitad para adentro. Si nomás lo toco así con la puntita del pie, aunque esté en modo Sport, no responde tan inmediato. También si yo pongo pie a fondo, tarda un par de segundos en responder. Esto es un mapeo de respuesta del pedal de acelerador electrónicamente controlado para seguir absorbiendo malos hábitos aun cuando estás en modo Sport. Si voy en pendientes pronunciadas de bajada como en este momento, lo correcto es cambiar el uso de la transmisión. Puedo pasar a Drive y luego mover la palanca a la derecha y aquí ya estoy en modo tipo manual. Jalo hacia abajo, cuarta, tercera e incluso segunda. Ya puedo frenar con motor en lo que desciendo esta pendiente pronunciada, lo cual está bastante bien. El aro metálico de la rueda es de aluminio, mide 18 pulgadas y la goma, la llanta, la suela, el hule es con perfil medio. Combina buena precisión en las curvas con buena absorción. Además, presionamos este botón. Hay inserto con luz direccional y de emergencia en los espejos laterales. Y por aquí en el costado podemos localizar la cámara. Un detalle de diseño muy bonito es este inserto negro con la ventanita para la tercera fila de asientos, porque te da la impresión de que el techo está volado, sobre todo la parte de atrás. Aquí atrás encontramos luz LED de conducción, obviamente, y también luz LED para las direccionales o las luces de emergencia. Cámara de reversa, sensores de reversa y este inserto tipo fibra de carbono con formas de escape meramente estéticas. Luz de stop, hay un foco ahí adentro y las luces blancas de la reversa. Además, acá arriba hay una tercera luz de stop. Pero la pregunta que todo el mundo siempre quiere saber es ¿cuánto le cabe en la retaguardia? La respuesta es mucho, sobre todo con la tercera fila abatida. Me llega abajito de la cintura, pero sí es bastante alta. Si me agacho, de hecho, me llega acá a la nuca. Entramos sentados con las piernas perfectamente estiradas. Muy buen ancho. También la profundidad hacia el respaldo es buenísima. El piso es completamente plano. Y si bajamos aquí, aunque no voy sentado perfectamente erguido, sí hay mucho más altura que en la mayoría de camionetas de este segmento y rango de precio. Ahora, aquí debajo hay 2 cosas. Primero, espacio de almacenamiento, el gato, triángulo de emergencia, pero no hay llanta de refacción acá, porque la llanta de refacción se encuentra aquí abajo. Si te das cuenta, aquí hay como unas tiritas que las podemos jalar para elevar los respaldos de la tercera fila de asientos.
con facilidad. Y hay cabeceras reales. En cuanto a sus rivales, ese es un tema muy truculento, porque he visto algunos de mis colegas que la comparan, por ejemplo, con Toyota Avanza, Mitsubishi Expander, Peugeot Rifter, Hyundai Creta Grand e incluso la mismísima Honda BRB. El tema es que Captiva es más grande, tiene más espacio que cualquiera de las que acabo de mencionar y una carga tecnológica y de seguridad superior a la de la mayoría. De hecho, incluso tiene uno de los motores más poderosos en este segmento uso, tipo y rango de precio. En tamaño, Captiva realmente es más parecida a una minivan que a un SUV compacto, y en ese sentido podríamos compararla más con la Toyota Sienna, Honda Odyssey, pero estas minivanes ya son mucho más caras. El punto perfecto de precio, tamaño, equipamiento y todo, al parecer, lo tiene Captiva. Varias cosas están sucediendo aquí para el copiloto. Entra el pie, entra la cadera y la cabeza libra aquí sí perfectamente. Este tiene que ser uno de los asientos más cómodos para pasajero delantero en cuanto a espacio, que realmente puedes hacer el asiento hacia atrás. El espacio sobre la cabeza también es bastante generoso. Además, el tablero tiene insertos en materiales suaves, al igual que el descansabrazos tiene materiales tipo piel, mientras que la moldura de la puerta sí está rematada en polímeros de alta resistencia texturizados. En cuanto a seguridad, esta Captiva que estoy conduciendo el día de hoy, que es la versión tope de gama, y si me lo preguntas, esta es la versión que yo siento que vale más la pena porque la diferencia en precio entre la versión básica y la tope de gama no es mucha. Cuenta con 6 bolsas de aire, además de que hay ABS, EBD, BA, control de tracción, de estabilidad, distribución electrónica de frenados, las asistencias activas de cajón. No hay control crucero adaptativo, no hay asistencia de preservación de carril, no hay mitigación de colisión frontal con frenado autónomo. Sin embargo, por menos de 550,000 pesos mexicanos no se me ocurre otro vehículo de este tamaño que sí las tenga, así que por ese lado está más que competitiva. En cuanto a sus versiones, te las pongo en pantalla, y lo que me gusta mucho es que cualquiera de las 3 versiones ya cuenta con el motor 1.5 turbo ahorrador y poderoso de Chevrolet, que entrega 140 caballos de potencia, pero, ojo, unas muy sabrosas y bien ricas 180 libras-pie de torque, que utilizando el modo tipo manual y sabiendo revolucionar el motor a 3100 metros de elevación como estoy aquí, no le cuesta trabajo absolutamente nada. Tomo la curva, bajo a primera, sigo acelerando, 5000 revoluciones, hago el cambio a segunda, acelero 5000 revoluciones. El modo tipo manual es lo que más me ha gustado de esta camioneta. Lo que sí tengo que reconocer es que el motor sí se escucha un poco más en el interior de lo que uno espera. No es un ruido molesto que tú digas es insoportable, que sí vale la pena mencionar para que lo tengas en cuenta. En cuanto al consumo de combustible, le he logrado sacar unos muy sólidos 12 kilómetros por litro de consumo combinado entre ciudad y carretera. Obviamente casi todo el tiempo he circulado yo solo. Supongo que con familia esa cifra puede cambiar, seguramente va a cambiar. Además hay control de velocidad crucero, que aquí lo enciendo, le doy set, presiono el freno y se desactiva. Presiono res o reanudar y se vuelve a activar. Esto te hace los viajes en carretera mucho más placenteros. Algunos de ustedes se preguntarán qué tal el espacio para la segunda fila de asientos. Primero, la parte de los asientos dobles, la posadera se puede levantar. Luego el respaldo jalando esta correa para permitir un área de carga completamente plana desde atrás hasta adelante, donde cabe un ser humano de 1,76 m de estatura y le queda espacio para apuntar los pies. ¿Qué tan amplia es la tercera fila y cómo accesamos? Bueno, puerta trasera, lado del copiloto, movemos este seguro de aquí y el asiento se levanta. De hecho queda como con un resortito. Sube el pie, entra la cadera, nos sentamos
Y bueno, el espacio es mejor de lo que esperaba. Como ustedes saben, yo mido 1,76 m y hay espacio arriba de mi cabeza. Esto es inusual en vehículos con tercera fila de asientos. Sí, la rodilla va mucho más alta que la cadera, esto es de esperarse, pero hay por lo menos unos cuantos centímetros entre mi rodilla y el respaldo, o sea que adultos reales pueden usar este espacio. No van a ir tan cómodos, pero caben. Además, aquí a los costados hay bahías de carga con portavasos. Y por si eso fuera poco, aquí tenemos un puerto USB de 10 watts, 5 voltios, 2 amperes. Y la vista del techo panorámico es preciosa desde aquí atrás. Ahora, para la segunda fila, es amplísimo. Queda todo esto libre arriba de mi pelona. Yo mido 1,76 m, así que personas 1,80, 1,85 caben aquí atrás. Y es tan ancha que no alcanzo el costado, sino que me tengo que estirar. Así que 3 adultos de mi tamaño podrían caber, aunque cómodamente 2 adultos de mi tamaño y un menor en medio caben perfecto. Además, el espacio para pierna es de lo más generoso, muchísima amplitud para la rodilla. Puedes estirar los pies debajo del asiento delantero. Además, el respaldo tiene ajuste de inclinación. Los asientos son relativamente firmes. Hay buena suavidad al sentarte en medio, le puedes hundir los deditos, pero después de ese primeros 2 centímetros de suavidad ya hay un poco más de firmeza. Y algo que yo menciono muchísimo en los videos es el tema del piso. El piso para los pies es perfectamente plano. Te hace la vida muchísimo más cómoda también. Acá en medio hay ventilas para el aire acondicionado, así como un puerto USB y una bahía de carga. En cuanto al manejo, lo que más me ha gustado es el uso de la transmisión tipo manual. Lo que más me ha sorprendido es la suspensión. Regularmente una camioneta familiar de este tamaño tiene una suspensión firme para que cuando le subas carga o personas, la suspensión la sientas más suave. Pero en el caso de Captiva, las cosas no son así. Tiene un amortiguador que tiene bastante suavidad cuando vas tú solo y también buen control y buena firmeza cuando viajas con la familia a bordo y las maletas. La dirección es suave, la puedo manejar con 2 deditos de cada mano súper bien, y la camioneta, como es larga y ancha, se siente bien plantada. Un par de cositas que también tienes que saber: las luces alumbran súper bien en la noche. La luz de conducción nocturna con tecnología de proyección LED ayuda muchísimo a, pues eso, a ver incluso las copas de los árboles. Además que las luces de niebla tienen función de curva. ¿A qué me refiero? Cuando tú doblas el volante hacia la derecha o hacia la izquierda, se prende el farito de niebla de ese lado para que puedas ver mejor lo que hay en el interior de la curva, lo cual es una característica de seguridad bastante buena. Hay también otros detalles aquí adelante que me gustaría mostrarte. Ven. Primero, el asiento de conductor tiene ajuste eléctrico. Bastante padre. Segundo, sacamos el teléfono, lo conectamos al cable. Automáticamente se activa el Android Auto en la pantalla gigantesca. Puedes dividir la pantalla, ver el resto de las aplicaciones. Un detalle que sí no me ha encantado del todo es que casi todo se controla desde la pantalla. Quiero moverle a la climatización, hay que presionar el iconito de copito de nieve. Esta cuestión de controlarlo todo desde aquí, sobre todo cuando vas en carretera, es un poco más complejo estarle moviendo la climatización. Acá tenemos un tomacorriente de 12 voltios y aquí sí hay 2 puertos USB, así como una ranura de carga. Aunque el tema no acaba ahí. Acá de este lado de la columna de dirección hay 2 atajos que quiero que veas. Mira, estos son los 2 atajos que quiero que veas. Con este botón pones el aire acondicionado al máximo, AC Max, o lo regresas a su configuración original, y con este botón activas la cámara de 360 grados en cualquier momento. Vidrios eléctricos con función de un solo toque para conductor. Sí, un detalle más que se me estaba pasando: clúster de instrumentos digital con pantalla también bastante grande. Creo que solo me hace falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100 para medir cómo desempeña por ese lado esta belleza. Así que 3, 2, 1, aceleración. Bien, salida contundente. Y luego ya le baja de yemas tantito. Ok. Sí, sigo en modo Sport, por cierto. 80, 90, 100 kilómetros por hora, 110. Y el frenado sumamente estable.
Estamos a 3100 metros de elevación sobre el nivel medio del mar. Este tiempo no está nada mal para hacer una camioneta familiar a esta elevación. Así que, en conclusión, si lo que necesitas es el SUV compacto, familiar, con el mejor manejo en su segmento y precio, con la mayor cantidad de espacio en su segmento y precio, con muy buena seguridad en su segmento y precio, además de una excelente carga tecnológica, pantalla de 10 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, así como buena eficiencia de combustible, entonces, hermano o hermana querida, Chevrolet Captiva es tu mejor compra. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal y de paso checa las recomendaciones que te dejamos aquí abajo. Estoy seguro que te van a gustar.